Dios les bendiga, hermanos, espero se encuentren bien. Quiero decirles que estamos orando por ustedes, que Dios fortalezca a cada familia, nos dé gracia en medio de esta situación. Ya llevamos algunos días con esta cuarentena y oramos que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza, nos dé ánimo en medio de todo esto. Y también oramos que el Señor supla las necesidades de cada familia en medio de esta situación y Él supla todo lo que necesitamos en las diferentes áreas, tanto espiritual como física, material, que el Señor obre también en ello, hermanos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un versículo que se encuentra en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin duda es que es un versículo que yo creo que la mayoría hemos leído, hemos escuchado quizá alguna enseñanza, alguna predicación, o quizá hasta hemos memorizado este versículo. Nos dice el Señor aquí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y nos dice: porque de él mana la vida. Esa es la razón por la cual el Señor nos exhorta y nos pide que debemos guardar nuestro corazón, porque dice ahí: porque de él mana la vida. Si nuestro corazón es herido, si nuestro corazón es lastimado por situaciones del pasado, del presente, sin duda es que nuestra vida va a ser afectada. Sin duda es que no volvemos a ser los mismos. Las situaciones que muchas veces suceden en nuestra vida nos cambian o para bien o para mal. Y de acuerdo a cómo esté nuestro corazón es como reaccionamos hacia las situaciones que nos toca vivir el día a día. Es como reaccionamos en nuestras relaciones con otros. Si nuestro corazón es lastimado, es dañado, es herido, de alguna manera también nuestra actitud y nuestro ánimo se va a ver afectado. Nos podemos amargar, nos podemos deprimir, nos podemos llenar de rencor, de ira, de coraje hacia las circunstancias, hacia las personas, inclusive muchos hacia Dios. Por eso es que el Señor nos pide que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Debemos guardarlo, porque si no, nuestra vida y nuestra comunión con Dios y nuestras relaciones con otros se verán afectadas si nuestro corazón es dañado, si nuestro corazón es lastimado. Muchas veces traemos heridas del pasado que no hemos sanado, que no hemos soltado, que no hemos aprendido a perdonar, que no hemos aprendido a dejar atrás, que no hemos aprendido a vivir sin ellas, y seguimos cargando con situaciones del pasado, con personas del pasado que quizá nos dañaron, nos lastimaron, y seguimos todavía teniéndolo presente en nuestro corazón. ¿Qué causa eso? Bueno, como he mencionado: amargura, depresión, ira, causa que no disfrutemos la vida en abundancia que Cristo nos ha dado, y no nos damos cuenta que de alguna manera también lastimamos a otros. Por eso es importante cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, porque de él mana la vida. Y guardar el corazón de otros. En el caso de los que estamos casados, el corazón de nuestro cónyuge, el corazón de nuestros hijos, que también puede ser herido y puede ser lastimado muchas veces aún por nosotros mismos. La Biblia nos dice ahí que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Los seres humanos guardamos objetos, guardamos pertenencias que para nosotros son importantes, que para nosotros son valiosas. A veces en lo material tienen un valor, o a veces no necesariamente tienen un valor material, pero tienen un valor emocional, un valor familiar, un valor personal que nosotros les hemos dado. Y no solamente objetos o cosas materiales, pero también hay personas que para nosotros son importantes y son valiosas. Pues sean objetos o sean personas, la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, que por encima de toda cosa que guardemos, debemos guardar nuestro corazón. Si hablamos de un objeto material, pues lo guardamos y queremos que éste luzca, lo ponemos en un lugar decoroso, en un lugar visible.
Si hablamos de documentos, los guardamos pues no en un lugar visible, sino en un lugar que estén seguros, en un lugar confiable, en un lugar que cuando requiéramos esos documentos podamos ir y tomarlos sabiendo que ahí van a estar y que están intactos. Fuera una factura de un auto, una escritura de una casa, algún documento personal, un acta de nacimiento, una visa, un pasaporte, lo guardamos en ese lugar que esté seguro, confiable. Pero si lo llegáramos a extraviar, de alguna manera pues tenemos la posibilidad en la mayoría de los casos de volver a hacer el trámite. Quizá el trámite va a ser tardado y quizá va a ser costoso, pero a final de cuentas podríamos recuperar nuevamente ese documento. Pero si hablamos del corazón no es lo mismo. No puedo ir y tramitar un nuevo corazón. No puedo ir y comprar a la tienda un nuevo corazón, o ir y pedir prestado un corazón o conseguir otro. No, no se puede. Por eso es que el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y qué importante es guardar nuestro corazón, hermanos, en este tiempo. En estos siguientes días vamos a estar hablando cómo y de qué debemos guardar nuestro corazón. Pero en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de enfermedad, de incertidumbre, en muchas áreas, hermanos, laboral, económica, social, qué importante es guardar nuestro corazón. Existe mucha información, hermanos, en la televisión, en el radio, en las redes sociales, que alguna es verdad, que quizá otra no es verdad. Existen muchas especulaciones, que cuándo va a terminar esto, que si va a ser pronto, que si va a ser tardado, qué va a pasar con la economía, que si hay más infectados de lo que reportan las autoridades y lo que se dice, que si en realidad esto no existe, que si sí existe, y tantas cosas que escuchamos y que vemos en estos medios, hermanos. Y debemos guardar nuestro corazón de todo eso. Y yo creo que esto es verdad. Ha habido hermanos en Cristo que han sido contagiados, por lo menos los que hemos escuchado en otros países, pero es verdad. ¿Debemos seguir las recomendaciones del gobierno? Claro que sí. Pero, ¿a dónde voy con guardar nuestro corazón? Bueno, pues todo esto, hermanos, está causando un estrés, está causando un daño emocional y en algunos un decaimiento espiritual también. Un psiquiatra le comentaba a mi hermana que después de que pase esta situación, dijo él, yo voy a tener mucho trabajo, voy a tener mi consultorio lleno, porque el encierro y los daños que esto va a causar en la vida de las personas me va a traer muchos clientes. Leía también, hermanos, en un artículo sobre que algunas personas, sobre todo 5 y 7 de abril, había un registro de gente que había tenido insomnio, de gente que no había podido dormir. Lo atribuían a varias cosas. Una era que hubo una luna rosa en esa semana y eso estaba afectando a algunas personas. Otra era que era el estrés y la ansiedad que está causando la incertidumbre de toda esta cuarentena, de que los días son muy parecidos, no hay una variante en actividades en los días, puesto que la mayoría estamos en la casa, y el encierro y la convivencia con otros causaba un poco de ansiedad y de estrés. Y yo me puse a pensar, hermanos, en realidad estas cosas no parecen extrañas o no parecen una locura, puesto que vivir con nuestra familia es una bendición. Sin duda, esto que está sucediendo, ahorita voy a hablar del lado positivo, pero viéndolo de este otro lado, hermanos, es que no es lo mismo muchas veces aquellos que tienen una rutina, el trabajo, las escuelas, las diferentes ocupaciones, y de repente parar todo y quedarnos en casa y estar conviviendo 24 horas al día con el cónyuge, con los hijos. Para nosotros como cristianos no debiera ser una carga, pero muchas veces para la mayoría, no solamente cristianos, pero de seres humanos, es difícil.
Es difícil la convivencia porque no están acostumbrados, porque los tiempos que pasaban entre semana eran muy breves, muy cortos, porque no es lo mismo tener a los hijos todo el día, al 24/24, y entendiendo que los niños necesitan correr, gritar, brincar, y ellos sacar esa energía que ellos tienen por su naturaleza como niños. Puede causar muchas veces estrés, puede causar muchas veces fastidio, puede haber roces aún en la familia, porque realmente empieza a salir nuestro carácter, realmente empieza a salir lo que realmente somos. Estar unas horas al día, bueno, se conlleva la situación, pero el estar día a día es difícil. Ahora, repito, para nosotros como cristianos eso no debiera ser un problema, puesto que la familia es una herencia, es un tesoro que Dios nos ha dado y que de alguna manera valoramos, apreciamos, amamos, y este tiempo debe ser hermoso. Pero eso no quita que si no cuidamos, si no guardamos nuestro corazón, podamos ser afectados por esas cosas. El lado positivo de todo esto es que yo creo que Dios fue quien paró todo esto. No estaba en la agenda de los gobiernos, quizá no estaba en la agenda de los seres humanos esta situación, pero sí en la de Dios. Dios paró todo. Paró lo laboral, paró lo económico, paró aún lo eclesiástico, paró los deportes, paró la música, paró los espectáculos, paró absolutamente todo. Y con un propósito, yo creo que es el propósito de escuchar la voz de Dios, es parar de nuestras actividades como Marta, que estaba afanada y turbada con muchas cosas. Así estábamos muchos en el día a día de esta vida, y de entonces tomar el papel de María. ¿Cuál fue el papel de María? En Juan 10 nos dice que ella había escogido la buena parte, la cual, dice la palabra de Dios, no le sería quitada. Esa buena parte es que ella, María, había decidido sentarse a los pies del Señor Jesucristo. Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Marta estaba, dice la Biblia, afanada y turbada con muchas cosas. Es Lucas 10, hermanos, no Juan 10, Lucas 10, del versículo 38 al versículo 42. Y entonces el Señor para todo para que usted y yo podamos sentarnos a sus pies y escoger esa buena parte. ¿Cuál buena parte? Escuchar su voz, aprender de Él, pasar tiempo en su palabra, tener tiempo en comunión, escuchar predicaciones, escuchar enseñanza, porque ahora no podemos decir que no tenemos tiempo, porque en realidad algo que sobra, independientemente que a lo mejor podamos hacer cosas en la casa de trabajo, de arreglos, posiblemente, pero tiempo hay ahora para escuchar la voz de Dios. Y Dios para todo esto, para que aprendamos a escuchar su voz, para que el inconverso que cree que Dios no existe, que cree que la Biblia es mentira, que cree que el fin del mundo es un engaño y es una mentira, bueno, pues esto que estamos viendo es un preludio, es una antesala ante lo que va a ser el fin del mundo. Porque hoy en día la mayoría de la gente tiene miedo, hasta el que dice que no cree en Dios tiene miedo y empiezan a buscar dónde refugiarse. Qué bueno, ojalá puedan refugiarse en el Dios vivo y verdadero, en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo en Juan 14:6 nos da esa declaración. Entonces, hermanos, ¿de qué debemos guardar nuestro corazón? Y es el punto de esta enseñanza. Debemos guardar nuestro corazón, hermanos, de lo que oímos. Qué importante es lo que oímos. Debemos guardar nuestro corazón de la información que dejamos entrar y de personas negativas que lo único que traen a nuestra vida es estrés, es temor, es chisme, es algo que no edifica. ¿Cómo es, hermanos, que si nosotros no escuchamos la información correcta y las personas correctas pueden dañar nuestro corazón? Por ejemplo, supongamos que usted no conoce a una persona, pero una amistad de usted sí le conoce, y esa amistad de usted ha tenido problemas con esa persona. Entonces la recomendación que la amistad de usted le va a dar posiblemente va a ser negativa, posiblemente le va a hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque tuvieron una diferencia, y a lo mejor su amistad dice que él es el malo y él no tuvo la culpa. Pero a final de cuentas, hermanos, nos vamos a formar un concepto equivocado si nos dejamos guiar por lo que alguien más opina de una persona.
y nuestro concepto sobre esa persona va a cambiar, se va a distorsionar. Posiblemente va a ser un concepto equivocado y erróneo porque nos dejamos guiar por los comentarios de alguien más. Pero cuando tratamos a esa persona nos damos cuenta que era completamente distinta como aquella persona nos había dicho, como aquella persona nos había hablado de él o de ella. Pero nos dejamos guiar y eso contamina nuestro corazón. Daña nuestra perspectiva, nuestro concepto de esa persona. Bueno, de igual manera, cuando escuchamos de noticias sobre esta situación, que muchas veces son negativas, son exageradas, o que muchas veces vienen de personas pesimistas, negativas, va a dañar nuestro corazón. Nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a llenar de incertidumbre, de dudas, de desconfianza. ¿Y cómo lo vemos en la Biblia, hermanos? Bueno, en Números capítulo 13 nos dice la palabra de Dios que vinieron los 2 espías de haber reconocido la tierra, de la comisión que se les había encomendado. Y cuando ellos llegan le dicen al pueblo, bueno, vimos la tierra y este es el fruto de la tierra, habían traído buen fruto de la tierra, y les dicen, bueno, ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí las noticias parecían buenas y parecían alentadoras, pero, dicen, también vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos, a nuestro parecer, a ellos como langostas. Note esto, entonces empiezan ellos a dar un mensaje negativo, pesimista, de derrota, y dicen, bueno, sí, la tierra es buena, pero es imposible tomarla, porque ahí hay gigantes, y porque a nuestro parecer nosotros éramos a ellos como langostas. Ni siquiera ellos les habían dicho langostas, o los habían insultado, o los habían amedrentado al respecto. No. Ellos en su mente ya tienen prejuicios. Ellos en su mente ya se cerraron, ya se bloquearon, ya dieron por perdida la posibilidad de tomar esa tierra, y con su negatividad, con su pesimismo, con su derrota, están inyectándola al resto del pueblo. Están diciéndole al pueblo, no podemos, son gigantes, nos van a matar, es imposible, aunque la tierra, pues sí es buena, sí es tierra que fluye leche y miel, pero definitivamente que no es para nosotros. Y ese mensaje tan negativo de 10 de los 12 espías fue desastroso y devastador para toda una congregación que se estima en aquel tiempo que era como de aproximadamente un poco más de 2 millones de personas. Para toda la congregación fue desastroso ese reporte que ellos dieron. No fue alentador, no fue de ánimo, no fue de victoria, fue de derrota. Y entonces en el capítulo 14 vemos la reacción del pueblo. El pueblo entonces dice que lloró amargamente toda aquella noche, y hablaban de apedrear a Moisés y querían regresar a Egipto, a la esclavitud, a la vida que tenían, una vida que no era una vida plena, no era una vida feliz, no era una vida de paz, de gozo, sino una vida de esclavitud, una vida de amargura, una vida de trabajo, de trabajo, no que el trabajo sea malo, sino de trabajo excesivo, de trabajo que no trae paz, que no trae recompensa, que no trae gozo. Y bueno, ellos entonces querían regresar. Cómo el mensaje de 10 desanima a toda una congregación, hace que se amarguen, hace que lloren con enojo, con coraje, con frustración, hace que salga los peores deseos de ellos, querer matar a Moisés, el líder, echándole la culpa a él, porque se dejaron guiar por lo que 10 les habían dicho. Cuando se habían olvidado, y aquí tenemos la enseñanza, se habían olvidado primero de lo que Dios les había dicho, que Él les iba a entregar esa tierra, que Él los iba a introducir a esa tierra que fluye leche y miel, tierra que Él les había prometido. Mas sin embargo, hermanos, ellos no creyeron a Dios, no escucharon la voz de Dios, escucharon la voz equivocada, la voz de los hombres equivocados, negativos, sin temor de Dios, sin confianza en Dios, la voz de aquellos que ya estaban derrotados antes de tiempo y se dejaron guiar por esa voz, en lugar de escuchar la voz de Dios. Por eso es que ahora, hermanos, yo creo que Dios paró todo esto para que escuchemos la voz de Dios, por encima de lo que en los medios
de comunicación, se pueda decir, tanto en radio, televisión, redes sociales, por encima de ellos necesitamos escuchar primeramente la voz de Dios y creerle a la voz de Dios. Pueden decir que esto va a empeorar, pueden decir que quizá los resultados están maquillados y que hay más infectados, pueden decir que la economía va a ser devastada completamente, pueden decir muchas cosas, pero lo que debe interesarnos y debemos creer es lo que Dios dice en su palabra. En eso es lo que debemos confiar, en las promesas que Dios nos ha dado aquí, hermanos, para nuestra bendición, para nuestro provecho, para animarnos, para alentarnos a seguir adelante. No escuche, hermanos, la voz nada más de los noticieros. Si es mejor, apáguela. Si eso está dañando su vida, si está dañando su corazón, si lo está turbando, si lo está estresando, es mejor que pare y no escuche más eso. Escuche la voz de Dios, escuche predicaciones, escuche la palabra de Dios para que su corazón cobre ánimo, para que sus temores se disipen, para que encuentre paz y encuentre descanso en la palabra de Dios. También encontramos, hermanos, otra enseñanza de esto, es que hubo 2 espías, hermanos, que dijeron, sí podemos, Caleb y Josué, sí podemos, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la entregará. Y qué importante es, hermano, rodearnos de gente positiva, escuchar a gente positiva, gente que tiene fe, que tiene confianza, que tiene ánimo en el Señor, a gente que de alguna manera nos anima a seguir adelante en medio de esta situación, hermanos. Por eso es bien importante aún a quien estamos escuchando de la gente que nos rodea. Porque, hermanos, si alguien debe ser positivo, si alguien debe tener ánimo, si alguien debe tener fe y confianza, somos nosotros como hijos de Dios. Es la oportunidad para compartir esa fe y esa confianza en Dios en otros que no le conocen, en otros que están teniendo miedo, en otros que ven todo esto incierto. Es la oportunidad que Dios también nos da a nosotros para hablar, para que la voz de los hijos de Dios sea escuchada a través de la predicación del Evangelio, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es también que en Deuteronomio el Señor repite mucho. Si usted lee Deuteronomio, va a encontrar que se repite la palabra oye, oirás, oiré. Esa palabra se oye. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye pues los mandamientos de Jehová tu Dios para guardarlos y ponerlos por obra. Oye, 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 oye. Todo hombre, dice la Biblia, sea pronto para oír. Y si hemos de oír algo, hermanos, recuerde que sea la voz de Dios hablando en nuestro corazón. Que el silencio de toda esta parálisis de actividades, de este freno de actividades, sea para oír la voz de Dios. Como Samuel decía, habla porque tu siervo oye. Y sentarnos a los pies de Jesús como María para escuchar, para tener la buena parte, la cual no nos será quitada. Entonces, aprovechemos este tiempo para oír la voz de Dios, hermanos. Reconozcamos que muchas veces nuestros afanes laborales, familiares, materiales, personales, no nos estaban dando, no, más bien no nos estábamos dando el tiempo de escuchar la voz de Dios. Estábamos tan ocupados que Dios, mire, tuvo que poner esta pausa. Algo que era inimaginable, algo que a lo mejor antes no nos había tocado vivir, antes que estas cosas que están sucediendo, a lo mejor no se habían visto como hoy, porque Dios ha tenido el poder para parar todo esto y para poder escuchar su voz, hermanos. Tomemos esta oportunidad para ello. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos para servirles, les amamos, estamos orando por ustedes y de alguna manera, hermanos, en lo que podamos servir, cuentan con nosotros. Que Dios les bendiga.